Bienvenidos a la clase número 6 y en esta ocasión vamos a ver lección número 9 de fundamentos. Allí en su cartilla va usted a ir a la lección número 9 de fundamentos. Quiero darle gracias a Dios por cada una de sus vidas que están siguiendo este nivel a través de YouTube. Algo muy importante, son muchas las experiencias que estamos teniendo todos por este tiempo, por el confinamiento, y pues tenemos un mayor tiempo para estar con el Señor, porque como estamos confinados ya no estamos saliendo constantemente de la casa, sino vamos a tener este tiempo para poder estar en contacto con el Señor y lo que el Señor nos dice. Por eso esto es una bendición, de verdad. Le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas y por usted estar siguiendo la escuela de discipulado en sus diferentes niveles y aquí estamos por este medio, y aquí estamos en el nivel número 1 y estamos en Fundamentos, lección 9. Bien, hoy vamos a ver, vamos a mirar en esta clase la imposición de manos. La imposición de manos. ¿Por qué es importante imponer manos? ¿Y por qué nosotros no debemos dejarnos de colocar manos de personas que no conozcamos cómo son sus vidas espirituales? Es muy importante que tengamos en cuenta esto. La imposición de manos es algo que nos relata la palabra del Señor. Y vamos a mirar en 2 Timoteo, capítulo número 1, del 6 al 7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Por la imposición de mis manos, porque el que está hablando es el apóstol Pablo. ¿Y qué más dice? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, entiendan algo muy importante. Cuando se imponen las manos por una persona que tiene una autoridad espiritual, como nuestros pastores, como nuestros líderes, entonces, y nosotros los conocemos, porque es muy importante conocer la vida de las personas, entonces, ¿qué van a recibir? Poder, amor y dominio propio. Exactamente es eso. Porque dice, porque por lo cual te aconsejo, y esto tenemos que repetirlo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de espíritu que está en ti. O sea, el espíritu está en nosotros, pero ¿cómo lo avivamos? Mediante la imposición de las manos de la autoridad espiritual. ¿Para qué? Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa es la persona que impone las manos. Tiene ese poder, tiene ese amor y tiene el dominio propio para poder imponer las manos. La imposición de manos es una doctrina fundamental. En Hebreos 6, 1 y 2 dice de la siguiente manera: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. No puede ser eso. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Porque nosotros, si ya cruzamos por el encuentro, entonces ya hemos recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos. Pero si por cualquier otro día estamos en una reunión y nuestros líderes o nuestros pastores nos imponen las manos, entonces nosotros estemos dispuestos para ello. Entonces, vamos a mirar qué se entiende por imposición de manos.
¿Qué se entiende por imposición de manos? Y esto es muy importante porque es una doctrina que está plenamente descrita en la palabra del Señor. Salmo 119, 73 dice, con tus manos me creaste y me diste forma. El que nos creó a nosotros fue el Señor. Y aquí está diciendo el salmista, con tus manos me creaste, me formaste. Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Entonces, miren la importancia de las manos. Con las manos se puede crear y se puede dar forma. Pero tienen que ser manos santas. O si no las manos no están santas, entonces puede haber una transferencia de cosas extrañas a la vida de las personas. Por eso es que vemos tantas cosas extrañas en otros lugares. Cuando la gente impone manos de una manera y las personas van sin conocer quién es la persona. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado quién pone manos sobre nosotros. Y eso tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué se entiende por imposición de manos? En Job 10, 8 y 9 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Nuevamente habla de la creación. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Y este es un recordatorio que le está haciendo Job, porque Job, él estaba supremamente preocupado y afligido por una enfermedad que él tenía y lo que le había ocurrido y que Dios permitió. Pero lo único que no le permitió al enemigo es que fuera a tocar el alma de él. Pero Job nunca fue infiel. Job siempre siguió a Dios a pesar de las circunstancias. Por eso está diciendo acá, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Es una pregunta que le está haciendo a Dios. Acuérdate que como barro me diste forma. Entonces recuerda la palabra del Señor en Génesis. Y en polvo me has de volver. Porque así es. Cuando uno muere, ¿en qué se convierte? En polvo. Polvo es. Entonces es algo muy importante que entendamos el poder que tienen las manos. Y esto es espiritual, la imposición de manos. Antecedentes bíblicos de la práctica de esta doctrina en el Antiguo Testamento, como punto segundo. Miremos lo que ocurrió con Jacob. Jacob bendice a Manasés y Efraín. Jacob era, ¿quién era Jacob? Jacob era el padre fue el que tuvo sus 12 hijos, discúlpeme. Y dijo Israel a José, miren lo que dice acá, dijo Israel a José. Y Manasés y Efraín eran nietos de Jacob, hijos de José, el que estuvo en Egipto. Y antes de que ocurrieran todas las cosas que iban a acontecer posteriormente con el pueblo de Israel, que se iba a multiplicar y se volvieron millones de personas, entonces dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. ¿Recuerdan que a José lo habían vendido sus hermanos? Y el padre le habían dicho que se lo habían comido unas fieras. Y entonces, ¿cómo tenía él su corazón? Y era de sus hijos que amaba mucho. Pero ya conocemos toda esa historia. Y es por eso son estas palabras que le está diciendo. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí me ha hecho ver también a tu descendencia, o sea, a los nietos. Entonces José lo sacó dentro de sus rodillas y se inclinó a tierra. ¿Y qué dice el versículo 13? Y los tomó José a ambos, o sea, a sus dos hijos, a Efraín a su derecha y a la izquierda a Manasés, a la derecha de Israel, y lo acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Y como es costumbre en Israel es bendecir al primogénito, o sea, al mayor, entonces
Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, a propósito, aunque Manasés era el primogénito. ¿A quién bendijo? ¿A quién estaba bendiciendo? A Efraín. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia, miren la importancia de imponer las manos, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres e Isaac, de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y así la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero ¿qué ocurrió? Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, o sea, él sabía. Hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones, así como fue Jacob también, porque Esaú era su hermano mayor. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Tremendo esto, la imposición de las manos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando se imponen las manos es porque va a haber algo de parte de Dios. Es una persona espiritual, es una persona que verdaderamente tiene esa autoridad. Vamos a mirar aquí otro caso. Moisés unge a su sucesor. En Deuteronomio 34:9, cuando Moisés ya estaba cerca de morir, pues recuerden ustedes que él no llevó al pueblo a la tierra prometida. Y ya conocemos toda la historia por haber golpeado 2 veces la roca. Y entonces, pero Moisés tuvo que ungir a su sucesor. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Miren, porque Moisés, ¿qué ocurrió? Había puesto sus manos sobre él, o sea, su autoridad espiritual, su pastor. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es muy importante que nosotros entendamos esto. En Números 27, 18, 23 nos dice de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Moisés, toma, porque miren, habló con el pastor. Dios habló con el pastor para poder ungir a su sucesor. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y sigue diciendo, y pondrás de tu dignidad sobre él, o sea, del espíritu de Moisés va a ser transferido. Por eso es tan importante que nosotros tengamos que saber quién es el que nos impone manos, porque nos va a transferir su espíritu, o nos va a transferir a Dios, o nos va a transferir otra cosa. Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel lo obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. ¿Y qué ocurrió? Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Obediencia al Señor. Y ese era el que iba a imponer las manos sobre Josué. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante de Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como
Jehová le había mandado. ¿Qué más podemos ver aquí en la imposición de manos? Estamos viendo los antecedentes bíblicos de la práctica de esta doctrina en el Nuevo Testamento. Ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice sobre esta práctica doctrinal en el Nuevo Testamento? En Mateo 11, del 2 al 5, el Señor Jesús dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Recuerde que Juan el Bautista fue el que le preparó el camino a nuestro Señor Jesucristo, pero estaba en la cárcel por una situación de odio y resentimiento de una persona que se casó con el rey en ese entonces. Y cuando esa persona tenía, el resentimiento era tan grande, se llamaba Herodías, pidió la cabeza de Juan, porque Juan había señalado esa relación como una relación mala. Entonces había resentimiento. Respondiendo, Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, a los discípulos de Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Qué tremendo lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Por qué nosotros tenemos y por qué se nos enseña la imposición de las manos en la vida ministerial de Jesús? ¿Qué dice la palabra del Señor en Lucas 4:18? Dice: el Espíritu del Señor, y esto me encanta a mí, yo siempre lo hago así, de esa manera, me coloco la mano sobre la cabeza cuando escucho esta palabra, cuando leo esta palabra, cuando me acuerdo de esta palabra, porque eso es para mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti, porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Entonces, si nosotros vemos esto que lo está diciendo el Señor Jesucristo, está recordando una palabra de Isaías, pues Isaías estaba profetizando lo que el Señor Jesucristo vendría a hacer, y Él lo está recordando acá. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver algo más, la imposición de manos en la vida ministerial de Jesús. En Hechos 14:3, narra el apóstol Pablo, dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo y confiados en el Señor. ¿De quién estaban predicando ellos? En el Señor. Estaban hablando con denuedo, es decir, estaban hablando guiados por el Espíritu de la palabra de Dios, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediéndose que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces ponían las manos sobre los enfermos, y ¿qué ocurría? Sanaban. Sobre los endemoniados y eran liberados. Sobre los ciegos y era devuelta la vista. No, porque el Señor Jesucristo les dijo eso y les prometió eso. Y pondrán en manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Los sordos oirán. No, es una maravilla. Por eso debemos de mirar nosotros cuáles son los propósitos de la imposición de manos como tercer punto. Entonces vamos aquí avanzando. Esto está poderosísimo. Impartir sanidad interior y liberación. En Isaías 61, como les decía, él profetizó eso diciendo, porque es el profeta mesiánico: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Fue esto. ¿Pero a través de qué? A través de la imposición de manos.
porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¡Wow! Tremendo esto. Impartir bendición. En Marcos 10:16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. O sea, algo muy importante es que nosotros debemos entender la palabra del Señor, y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor bendecía a sus discípulos donde iba, bendecía a los niños, dejad que los niños vengan a mí, y ponía las manos sobre ellos y los bendecía. O sea, ¿qué es lo que se logra a través de la imposición de manos? Una bendición del Espíritu del Señor. Es muy importante, pero debe ser por una autoridad espiritual, una persona que usted conozca, no de cualquier persona. Impartir autoridad. ¿Qué otra cosa se hace a través de la imposición de manos? Y estamos viendo en el Nuevo Testamento. No, en el Nuevo Testamento no, sino estamos viendo lo que ocurre al imponer manos. Entonces se imparte autoridad. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Miren esto tan importante. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. O sea, tira. Y tirando, pero recuerde que el rey estaba con su arco y su flecha ahí, pero ¿quién tenía las manos detrás de él? Era Eliseo. Y tirando, él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. El pueblo asirio tenía rodeado y sometido al pueblo de Israel. Y por eso el que impuso las manos sobre el rey fue el enviado de Dios. Y dio las palabras de bendición, las palabras de parte de Dios. Le dijo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Eliseo? Colocando las manos sobre las manos estaba imponiendo manos. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y el Señor hizo ese milagro, respaldó su palabra, y el pueblo de Dios de ese entonces vencieron a los que los estaban sometiendo. Impartir sanidad física. Santiago 5:14, 15 dice de la siguiente manera: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los líderes de la iglesia, a los ancianos, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Sanará, presente continuo. El Señor lo levantará, presente continuo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, es una promesa de Dios. Hay que poner las manos y ungir a los enfermos, como dicen acá. Por eso lo dice claro en Santiago 5:14, 15, que llamar a los líderes, orar por él, ungiéndolo, pues al ungirlo, que se le está poniendo las manos encima. Y dice que la oración de fe, o sea, del siervo, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Qué tremendo esto. Estamos fabulosamente, de verdad, que le doy gracias a Dios por esta enseñanza tan impactante. Impartir el bautismo del Espíritu Santo es otra de las cosas, de los fundamentos al colocar las manos. En Lucas 24:49, la parte B dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén,
hasta que seas investidos del poder desde lo alto. Entonces nosotros vemos que ellos tenían que quedarse ahí en la ciudad de Jerusalén. ¿Y fueron a dónde? Al aposento alto. Y ahí se quedaron todos los discípulos. Y por eso nosotros vemos los resultados que están en Hechos 1:8. Y dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo viene el poder? ¿Cuándo viene ese poder del Espíritu Santo? Entonces el poder viene cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y de esa manera vamos a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, el poder para ir a predicar las buenas nuevas de salvación es por la imposición de manos. En Hechos 8:18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Dijo que eso no se podía comprar. Y le dijo, perezcas tú y tu dinero. Le dijo así. Pero entonces debemos de tener en cuenta que esto es algo que le da el Señor a las personas. Y que eso no es como este hombre pensaba para hacer un negocio, que eso se transfiere es con dinero. No, no. Esto se transfiere es cuando usted lleva una vida de santidad. Por eso dice que cuando vio que ellos se imponían las manos y que el Espíritu Santo actúa con poder a través de ellos, entonces él pensaba que eso era de esa manera, pero nosotros ya sabemos que eso no ocurre de esa manera. ¿Qué más dice aquí? ¿Para qué más imponen las manos? Para impartir los dones y comisionar a otros. En Romanos 1:11 dice de la siguiente manera, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Qué era lo que se acostumbraba? A imponer manos. ¿Y cuál era el deseo del apóstol Pablo en esta carta? Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. En 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, ¿quién fue el que le impuso las manos a Timoteo? Pues fue el apóstol Pablo. En 2 Timoteo 1:6 dice de la siguiente manera, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nuevamente, le está recordando eso al apóstol, a Timoteo, porque Timoteo era el discípulo más avanzado del apóstol Pablo y él le transfirió ese mismo espíritu que había en él y por eso le daba estos consejos. En Hechos 13 del 1 al 4 dice de la siguiente manera, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros y los nombra Bernabé, Simón al que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo estaban ellos? Estaban ayunando y estaban en el Espíritu del Señor. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí fue cuando le impusieron las manos a estos personajes cuando se inició el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y por donde quiera que iban anunciando las buenas nuevas de salvación y haciendo los milagros que el Señor había prometido a través de su Espíritu. Conclusión. Entonces, como primer punto tenemos la imposición de manos, es el acto mediante el cual una persona imparte autoridad a otra. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y como segundo punto, la condición espiritual debe ser óptima. Dios no va a utilizar sino personas que estén completamente en santidad, a fin de no producir efectos contrarios al propósito.
Imagínense una persona que no esté en santidad y que le imponga manos, pues va a transmitir todos los espíritus malos que tiene. Como dice el pastor, todos los chiribicos se los va a trasladar. Por eso es que muchas personas en este mundo consultan brujos, consultan muchas cosas y después resultan lunáticos y horrorosos. Yo creo que todos nosotros conocemos de ese tipo de ejemplos. Y como conclusión, punto 3, la imposición de manos trae liberación y sanidad interior. Por eso tengan en cuenta algo muy importante. La imposición de manos es para traer sanidad y liberación interior. Entonces, hemos visto la lección sobre la imposición de manos. Ahora vamos a pasar, y espero les doy un tiempito para que podamos cambiar de cartilla, y vamos a pasar a la lección número 6 de seminario. Tengan ustedes pues sus cartillas, ábranla en la lección número 6 de seminario, y no olviden hacer sus cuestionarios semana tras semana, su devocional diario, y recordar que los días viernes ahí están los asistentes de la escuela y los maestros para atender a las preguntas que ustedes tengan y para la revisión de su devocional y del cuestionario que estemos presentando. Entonces, vamos directamente. La bendición de Dios sobre las familias. Entonces, esta lección número 6 trata, en el seminario, la bendición de Dios sobre las familias. Vayamos a la palabra del Señor. Vamos a conocer las bendiciones como punto A. Tercera de Juan 1:2, ustedes me siguen ahí en su cartilla. Amado, ¿cuál es el deseo del Señor? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, la familia, Dios quiere que sea prosperado en todo y que la familia tenga buena salud, así como prospera tu alma. Entonces, para que se cumplan lo anterior, debemos de tener algo muy importante, que es prosperar el alma. Es decir, ¿cómo prospera el alma? Cuando, por ejemplo, aquí está prosperando su alma. ¿Por qué? Porque está aprendiendo cosas de Dios. ¿Cómo prospera el alma? Cuando en la familia se ora, cuando es la familia unida, cuando el primero es el Señor, cuando le damos gracias a Dios, cuando ustedes como padres, entonces promueven un devocional semanal en su casa, una lectura de la palabra, que todo el mundo note que es una familia sacerdotal. El matrimonio es una bendición, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios reprodujo su imagen en cada uno de la pareja. O sea, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. El matrimonio es una bendición. Génesis 1:26. Seguimos ahí recordando. El carácter de Dios está reflejado en cada uno de los que forman la pareja. El matrimonio es una bendición. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Dios los creó, varón y hembra los creó. Así también debe ser la pareja, deben de trabajar en armonía y no estar nunca en desacuerdo. Que se vea la unidad en el hogar. Dios es un Dios trino y trabaja en perfecta armonía. Pero ¿qué más nos dice Génesis 1, el versículo 28? Dice, y los bendijo Dios, porque esto es lo importante. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios desea que seamos en pareja reyes sobre todo lo creado por Él para beneficio nuestro, o sea, la autoridad. El matrimonio es una bendición. En el versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí, estamos analizando capítulo 1 de Génesis, versículo 29, versículo a versículo. Y dijo Dios, he aquí yo he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer. Desde un comienzo fuimos enseñados
por el principio de la siembra y la cosecha. Si queremos ver resultados, tenemos que sembrar primero la palabra del Señor. Esa es la semilla, la palabra del Señor. Y esa es la que nos va a rearguir, va a hacer que mueran todo lo que teníamos dentro que no era agradable delante del Señor, y van a ser el Espíritu. Por eso es muy importante que el matrimonio esté guiado por Dios. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Dice que Dios nos proveyó todo lo necesario para nuestro sustento. Y así dice en Génesis 1:30, y dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea que todo lo que hay disponible, todo lo que creó Dios, es para beneficio de nosotros, para beneficio de la familia. Tenga usted en cuenta eso, que siempre le demos gracias a Dios. ¿Cuál es la triple bendición que nosotros vemos en 3 de Juan 1:2? Número 2, que Dios desea que nosotros prosperemos en todo. Amado, yo sé que tú seas prosperado en todo. ¿Qué más quiere el Señor? Que tengas buena salud. Pero ¿qué más quiere el Señor? Que nosotros tengamos prosperidad espiritual. O sea, que crezcamos en el conocimiento del Señor. El matrimonio definitivamente es una bendición, porque así nos lo enseña Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces veamos esto tan importante. En 1 Corintios 2:9 dice: pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado en ello. Tremendo, Dios quiere darnos de lo mejor siempre. Y muchas veces nosotros no sabemos qué pedir, como dice la palabra del Señor, pero Dios siempre nos sorprenderá, porque Él superará nuestras expectativas. Ese es el Dios, el Padre de la abundancia. Recuerden eso. Dios es el Padre de la abundancia. El propósito de Dios es bendecir nuestra familia, es bendecirnos como pareja, es bendecirnos como familia. En Deuteronomio 28, y vamos a analizar esto tan importante que nos dice donde están todas las bendiciones de Dios, y comienza el versículo número 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vea esto tan importante para la familia. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. El propósito de Dios es bendecirnos siempre. Eso es lo primero que tiene el Señor para nosotros, es bendecirnos. Y miremos en qué nos quiere bendecir el Señor. En Deuteronomio 28:3 dice de la siguiente manera: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que donde quieras que te encuentres serás bendecido. Si hacemos ¿qué? La palabra del Señor, si la ponemos por obra. ¿Qué más es el propósito de Dios de bendecirnos? En 28:4 dice de la siguiente manera: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea que Dios quiere bendecir a tus hijos, quiere bendecir a nuestros hijos, quiere bendecir a las personas que están cerca de nosotros, quiere bendecir el trabajo donde estemos. Eso es lo que Dios desea. Dios desea bendecirnos. Dios desea bendecir tu familia. El propósito de Dios es bendecirnos. En Deuteronomio 28:5 dice: bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, nunca va a faltar allí la provisión en nuestras mesas. Nunca. Bendición sobre la canasta familiar. Eso es muy importante. En Deuteronomio 28:6 dice: bendito serás tú al entrar y bendito al salir. O sea, no vas... El Señor te bendecirá cuando salgas y cuando regreses. Él estará contigo, siempre. Sobre todas tus actividades, Dios va a estar ahí. ¿Qué más dice el Señor? El propósito de Dios es bendecirnos. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti.
Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos tendrán que huir. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Siempre habrá una salida de parte de Dios, inclusive en las circunstancias más difíciles por las que esté atravesando. Nosotros los hijos de Dios vamos a salir de esto que estamos viviendo por estos tiempos. Porque dice que el Señor nos dará una salida cuando se presenten los problemas. ¿Qué más nos enseña aquí? ¿Cómo es que nos quiere bendecir el Señor? Dice el versículo número 8 de Deuteronomio 28, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, o sea, sobre todo lo que tú tienes, y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Dios mío. O sea, imponga las manos sobre tus hijos, sobre el libro de tus sueños. No, ¿qué más podemos hacer? Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendición sobre todo lo que hagamos. Es muy importante. Sobre todo lo que hagamos. Que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. En Deuteronomio 28:9 dice, ¿cómo más quiere el Señor bendecirnos? Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieros en sus caminos. Es decir, seremos llamados al ministerio, seremos llamados a servirle al Señor, porque Él nos ha escogido. ¿Qué quieres? Pueblo santo suyo, o sea, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Yo estoy dispuesto. ¿Tú también estás dispuesto? Bien, eso es lo que Dios desea, que tú tengas esa disposición. Deuteronomio 28:10 también nos habla del propósito que quiere el Señor bendecirnos. Dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Dios los levantará y los pondrá en honra. Una persona que es temerosa de Dios, que le sirve a Dios, aquí estamos viendo las bendiciones. Entonces Dios nos va a levantar y nos pondrá por sí en honra en todas partes. Él nos honrará, como dice tu palabra. Al que lo busca allí en lo secreto y obra bien en todas sus cosas, Él lo exaltará en público. Así dice en Mateo 6:6. En Deuteronomio 28:11 nos dice cómo Dios más quiere bendecirnos. Y te hará sobreabundar en bienes. Es una promesa de Dios. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Y esa es una promesa para ti y para mí. Recuerden lo que estamos hablando nosotros, todo esto es un presente continuo. Es una promesa de Dios y se va a cumplir en tu vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra del Señor. Es lo primero que nosotros debemos hacer y caminar tomados de la mano con Él. Donde usted viva, Dios te prosperará. Puede ir donde quiera que vaya, pero Dios va a ir contigo. Así como estuvo con José, así como estuvo con David, así como estuvo con Abraham, así como estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Él va a estar con nosotros. Vemos aquí una manera Dios como nos quiere bendecir. Te abrirá Jehová de su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Qué nos dice esto? Serás un gran empresario y podrás ayudar a otros. ¡Wow! Que no nos quepa la menor duda. De verdad que esto es tremendo. Si yo estoy emocionado, tú debes de estar emocionado, porque ¿cómo no lo va a emocionar a uno la palabra del Señor y todas estas promesas que si yo las pido, si yo camino con el Señor, pues se van a hacer visibles a otros en mí? ¡Qué bendición! Pero yo seré el primer beneficiado y mi familia. Recuerden eso, muy importante. En Deuteronomio, perdón. Dice en Deuteronomio 28:13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo.
¿Cuál es la condición? Si obedecieren los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas. ¿Cuándo dijo? Para ese tiempo no, a hoy, hoy. Recuerde, es tiempo presente. Hoy es cuando nosotros debemos poner esto, porque Dios nos quiere bendecir, es hoy. Serás elevado a posiciones de respeto y de autoridad. ¿Y qué más dice Deuteronomio para cómo Dios quiere bendecirnos? Y dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos, o sea, que cambie tus prioridades, porque muchos, cuando el Señor los bendice, comienzan como a cambiar sus prioridades. Le dan mayor importancia a las bendiciones de Dios que al mismo Dios. Tengan muchísimo cuidado. Por eso dice, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. O sea, es una advertencia que nos hace el Señor. Cristo nos redimió de la maldición en la cruz. Eso nos dice en Deuteronomio 28:15. Recuerden eso. Pero aquí viene una advertencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, o sea que yo te mando hoy, que hoy nos advierte Él, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Uno generalmente quiere escuchar únicamente lo bueno, pero no quiere escuchar las instrucciones si no obra uno correctamente. Pero como esto se trata de leer la palabra del Señor, pues es una responsabilidad de nosotros como iglesia, como escuela, de recordar lo que acontece acá si nosotros no escuchamos y ponemos por obra la palabra del Señor. Las maldiciones son 4 veces mayores que las bendiciones. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Las maldiciones nos afectan donde quiera que nos encontremos. Recordemos eso. En Deuteronomio 27, del capítulo 28, nos dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. O sea que cuando nosotros no seguimos la palabra del Señor, el consejo de Dios que estamos leyendo, los primeros versículos de Deuteronomio 28, entonces vemos que maldita será nuestra canasta y tu arteza de amasar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a afectar los productos básicos de la familia. Pero recuerde que Cristo nos redimió de cualquier maldición en la cruz del Calvario. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que afectará a los hijos, el sector donde vivimos y frena su producción empresarial. O sea que cuando nosotros no seguimos la palabra del Señor, sino estamos guiados por otro espíritu, entonces no solamente vamos a afectar a otros, vamos a afectar a nuestra familia. Dice, maldito serás en tu entrar y maldito salir. O sea, produce inestabilidad en la vida. ¿Qué más dice? Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Quiere decir esto que afectará su salud, afectará sus emociones y todo trabajo que hagas. Wow. Y Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que consuma la de la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. La muerte rondará su vida y la de su familia. En el versículo 22 dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Toda enfermedad atacará. Por eso es tan importante, y vuelvo y lo repito, que nosotros hagamos la palabra del Señor, que no nos apartemos de Él. Porque así como Dios es un Dios de poder, de amor, que nos quiere, también si nosotros no lo seguimos,
Miren, el enemigo nos cogerá pero eso es una decisión. O sea, ¿cuál es la decisión que tú debes de tener? Obedecer la palabra del Señor. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Qué quiere decir esto? El cielo no le escuchará y la tierra no responderá. O sea, esas oraciones que tú hagas cuando estás apartado del Señor, no te va a escuchar. El versículo 24 dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. O sea, no va a haber agua. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Por causa de eso vendrá sequía en su territorio. Hoy en día hemos visto, por ejemplo, una tierra muy próspera y de pronto, de un momento a otro, una sequía terrible. Pero todo eso tiene que ver con la condición espiritual, con la relación. ¿Por qué hemos abandonado a Dios? Sería la pregunta. En el versículo 25 de Deuteronomio 28 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirá delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Fíjate, esto es impresionante. No podrás hacer valer tus derechos y vivirá huyendo hasta de sí mismo. Wow. Muchas veces las persecuciones no son porque nos quieran perseguir, sino que nosotros tenemos que revisar a causa de que estamos viendo aquí esto y debemos de cuidar nuestra familia porque todo esto viene en contra de nuestra familia si no hacemos la voluntad de Dios, si no caminamos con Él. Y nosotros tenemos que, y esto es la palabra del Señor, es como cuando uno va por un camino. Las carreteras, por ejemplo, en mi país, que es un país montañoso, pues las carreteras son muy peligrosas porque es curva a la derecha, curva a la izquierda, y entonces las personas tienen que tener mucho cuidado. Pero para que haya cuidado, entonces hay señalamientos. Cuidado, curva a la derecha, curva a la izquierda y está en un círculo rojo donde se vea. Y la instrucción. No sobrepasar. Todo está todo. Así es la palabra del Señor. El Señor quiere preservar tu vida, la vida de tu familia. Quiere preservar nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Y yo no quiero que usted esté afligido, sino antes esté por el contrario, que está conociendo el por qué muchos problemas tenemos en la vida. Porque claro, no caminábamos con el Señor, pero el Señor nos está fundamentando. Crisis mental. Jehová te oirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, dice el versículo 28. Entonces, ¿en qué se refleja? En una crisis mental, una ansiedad, la falta de visión para hacer cosas, turbación espiritual, no me hallo. ¿Será esto lo que predomina en tu vida? En el versículo 29 dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Estarás lejos de la prosperidad. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Y más cerca de la opresión. Porque cuando uno está en una angustia económica, eso es una opresión constante. Por eso dice, estarás lejos de la prosperidad. Versículo 30 dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Terrible. Perderás a tu mujer, bienes en un solo momento. Cuando uno se descuida espiritualmente, va a perder la familia. Esto nos está enseñando que cuando uno no camina con el Señor conforme a Él lo manda, entonces, pero sigamos leyendo. Tus hijos y tus hijas, porque la palabra se explica por sí sola. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Tus hijos serán atrapados por los vicios. Por eso es que cuando están ocurriendo cosas en nuestro hogar, con nuestros hijos, nosotros debemos de mirar a ver qué fue lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo. Y dice que tú no lo podrás ayudar. Tremendo. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Otro disfrutará del fruto de todo lo que usted ha trabajado. No me alcanza el dinero para nada. Siempre estoy endeudado. Otros son los que están disfrutando. Cristo nos redimió de la maldición de la cruz. Recuerden eso que estamos hablando aquí.
las maldiciones por no caminar en la palabra del Señor. Pero Jesucristo todo lo llevó en la cruz del Calvario y venció todas las maldiciones. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantará viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. O sea, otro vendrá y se los llevará. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta, o sea, por las plagas. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. O sea, otros van a dominar. O sea, no verás el fruto de tu ministerio. Él te prestará a ti y tú no le pedirás prestado a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. O sea, todo lo contrario a lo que nos dijo al comienzo en los versículos de Deuteronomio 28 que estamos revisando. Vivirás esclavo de las deudas. Aquí en Estados Unidos que uno ve la propaganda, está endeudado, y si salen propaganda de estar endeudados porque todo el mundo está endeudado, o si no, pregúntenle a los que usan mal sus tarjetas de crédito. Wow. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, Dios mío, y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, o sea, cuando le hemos dado más importancia a como nos bendijo Dios, que la importancia de adorarlo a Él por lo que nos dio. Serás afectado por la ingratitud. Eso es muy terrible. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Vivirás en la pobreza absoluta. ¿Qué más dice? El versículo 62 dice, y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo, o sea, con esa promesa que Dios le había dado a Abraham, en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová. Aquí está la consecuencia. ¿Por qué vienen todas esas maldiciones? Por no haber obedecido la palabra de Dios. Su ministerio menguará hasta desaparecer. La familia, uy, Dios mío. Ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. El mal le alcanzará sin importar la nación donde te encuentres. Es tremendo, eso es cosa terrible. Y el versículo 66 dice, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida, porque estarás tú pendiente de que voy a morir. O sea, pende de ti. Incertidumbre, temor, inseguridad, eso es cuando uno serán tus huéspedes permanentes. Wow, tremendo. Yo creo que aprendemos más nosotros cuando revisamos lo que no debemos hacer que las mismas bendiciones de Dios, porque entonces nosotros nos volvemos temerosos. Eso es como cuando usted le está haciendo la advertencia a un hijo, no hagas esto porque te puede ocurrir aquello. Y si el hijo es desobediente, ¿qué le vas a decir después? Te lo dije. Pero que no va a ocurrir eso, ¿no? En nuestras vidas. Y sé que no va a ocurrir. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Son tantas las cosas difíciles, las personas que no siguen el consejo de Dios, o que habiéndolo conocido, dejan a Dios. Es terrible. Serás una persona inconstante, temerosa todo el tiempo. El versículo 68 dice, y Jehová te hará volver a Egipto. O sea, de a donde sacó al pueblo de Dios, ese lugar de esclavitud, en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Y vuelvo y leo esto, porque es que
La palabra del Señor dice que nosotros no podemos volver atrás, porque vendrán 7 espíritus peores que los que teníamos primero. O sea, la cosa va a ser terrible. Y vuelvo y lo leo. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Tremendo, esto está muy tremendo. Pero quiero recordarles a todos ustedes que ya hablamos de esto, pero vamos a entender que la cruz es el lugar de victoria para ti y para mí y para aquellos que siguen a Jesucristo. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Entonces, ¿por qué Jesucristo murió en un madero? Porque Él llevó la maldición. Ahora bien, la maldición adquirida cayó sobre el cuerpo de Jesucristo. Él padeció hambre al llegar a la cruz. Duró 24 horas sin comer. Él sintió sed. Él experimentó la desnudez completa. Él sintió vergüenza. Por eso dice que Él llevó todas nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar para hacernos libres. ¿Puede usted conmigo decir, Él nos ha hecho libres? ¿Puede decirle usted? Pues es una bendición que usted lo pueda decir. La cruz, el lugar de la victoria. Que no se nos olvide esto. ¿Qué más nos dice en 2 Corintios 8:9? Dice, porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? El Hijo del Rey, el Hijo de Dios. No nació en un lugar porque no nació en un pesebre porque no había un lugar honroso para Él como Él era el Hijo de Dios. Pero lo que estaba demostrando ahí era su humildad. ¿Cómo es que Dios habita es en medio de los humildes, no en medio de los orgullosos? Y por eso dice, siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Tremendo, tremenda esta palabra del Señor. Yo no necesito padecer miseria porque Cristo ya la padeció. Recuerde eso. No necesitamos renunciar a nuestros bienes materiales. Recuérdelo. Porque lo que debemos es conquistar el corazón de Dios. Dios no tiene problema con las riquezas. El problema con las riquezas es que usted adore las riquezas y que se olvide del que le da las riquezas. Eso sí es un problema grave. Entonces, tengamos la plena confianza de que la cruz del Calvario es el lugar de nuestra victoria. La cruz del Calvario. En Efesios 2, 8, 9 nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros porque es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, para que nadie vaya a decir, uy, todo lo que tengo yo lo hice porque es que yo lo conseguí. Usted escucha así a muchas personas decir, pero esa no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser una actitud de agradecimiento con el Señor. Gracias a Dios por mis hijos, por mi esposa. Porque muchas veces mi esposa, mis hijos, mi casa, mi carro, mi trabajo, lo que yo he hecho. Y queremos demostrárselo a los demás. No, nosotros no tenemos necesidad de eso. Dios es el que nos provee y debemos darle la honra y la gloria al Señor. La salvación es gratuita, mis queridos estudiantes. Y es tan solo por creer y obedecer la palabra del Señor. Insistimos en eso, obedecer la palabra del Señor. Somos herederos de la bendición de Abraham. En Gálatas 3:14, así nos dice la palabra del Señor. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, o sea, a ti y a mí, y para que por medio de la fe, de creer en Él, todo el espíritu que Dios
Por la fe recibamos todo el Espíritu que Dios ha prometido. Así es de que cuando nosotros vemos esto, sin lugar a dudas, nosotros estamos entendiendo la verdadera función de la palabra del Señor. La verdadera función de Dios para nuestra familia, que es bendecirnos. Pero ¿cómo nos quiere bendecir? Si nosotros hacemos la palabra del Señor. Conclusión, y terminamos esta lección. La vía más fácil para cualquier persona es huir de Dios. Esa es la vía más fácil. Pero la vía más segura es caminar con Dios. Eso sí se lo puedo asegurar. Porque los que quieren una vida fácil no quieren seguir al Señor. Porque recordemos una cosa, ¿fue fácil traerlo a usted a la iglesia? ¿Fue fácil que usted esté sentado aquí tomando esta lección? ¿Fue fácil que usted haga el devocional diario? No, porque la vía más fácil es huir de Dios. Recuerde eso usted. Pero la vía más segura es caminar con Dios. El éxito o el fracaso depende únicamente de nosotros. Depende de ti y depende de mí. De lo que tú quieras hacer para Dios y de lo que yo quiera hacer para Dios. Pero así como dijo Josué, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Wow! Tremendo. Esto de verdad que es muy lindo y espero que cada uno de ustedes, a través del Espíritu, esté redarguyendo sus mentes y sus corazones. Escojamos la vía más segura, que es el sometimiento a la palabra del Señor. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.